Bienvenidos al siguiente video de Abreco, donde veremos la comprobación del distanciómetro de una estación total. Estas son las comprobaciones o consideraciones que se deben tomar en cuenta al hacer mediciones de distancia con una estación total. Ajuste de la estación, ángulos y niveles, altura de estación y prisma, verticalidad del bastón, constante del prisma, distancia inclinada contra distancia horizontal, puntería, partes por millón y precisión de la estación total. Ajuste de la estación, ángulos y niveles. Para poder realizar estas pruebas, será conveniente que ya se haya verificado la medición de ángulos y el centrado de la plomada óptica. Para la realización de esta prueba es necesario contar con una superficie plana donde podamos medir distancias entre 10 y 30 metros. Puede ser, por ejemplo, una banqueta. La medición de distancia entre los dos puntos se deberá hacer de la mejor manera posible, es decir, manteniendo la cinta sobre el piso en forma recta y bien tensada. Asimismo, cuando el cero no está bien definido en una cinta, convendría empezar a hacer la medición a los 10 centímetros y a la medición total le restaremos estos 10 centímetros. También es recomendable usar una cinta de acero o mejor aún, una de acero recubierta de nylon. Se recomienda hacer mediciones a diferentes distancias y ver si el error es constante o varía según la distancia. Se recomienda también para esta prueba nivelar el bastón con un bípode o un trípode. La altura del prisma con un flexómetro a hacerlo con las marcas en el bastón. Las estaciones cuentan con una marca desde donde se debe tomar la altura de instrumento. El flexómetro deberá estar en forma recta hacia el piso, no de manera inclinada sobre el clavo. Verticalidad del bastón. Otra fuente de error en las mediciones es la verticalidad del bastón de aplomar. Para realizar la comprobación de un bastón, basta con apuntar la estación a la punta del regatón y girar el telescopio hasta llegar al prisma. Este deberá estar al centro. Después, deberemos de girar el bastón 90 grados y hacer la misma comprobación en la otra posición del bastón. En caso de que la gota del bastón esté desajustada, se recomienda llevarlo al taller. En Abreco, incluso hay un arnés en donde puede checar y ajustar la burbuja de su bastón sin cargo alguno. Constante de prisma. La constante del prisma deberá estar configurada correctamente en la estación. Normalmente esta será de menos 30. Es común que cuando encontramos una diferencia de 30 milímetros o de 60 milímetros es porque posiblemente la constante de prisma está mal configurada. Distancia inclinada contra horizontal. La siguiente consideración es que cuando realicemos la medición de la distancia, nos aseguremos de estar midiendo la distancia horizontal, que puede diferir de la distancia inclinada. Una forma también para evitar este problema es poner la altura del bastón a la misma altura de la estación total. Puntería. Otra comprobación es la de la puntería de la estación. Esta comprobación se refiere a que la colimación del telescopio coincida con la colimación del distanciómetro. Para realizar esta prueba, deberemos activar la función que hace sonar el equipo cuando ha detectado un prisma, y hacemos un barrido de izquierda a derecha y nos detenemos en cuanto empiece a sonar la señal. Después hacemos el recorrido de derecha a izquierda e igualmente nos detenemos en el lugar donde empieza a sonar la señal. Mentalmente podemos determinar la mitad de estos dos puntos. Si cae dentro de la superficie del prisma, no tendremos problemas
de puntería del distanciómetro. Se deberá repetir esto mismo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para encontrar el desplazamiento de la colimación del distanciómetro en vertical. Consideración corresponde a las partes por millón. Esto es muy importante cuando estamos realizando mediciones muy largas. Las partes por millón se refieren a la difracción en el aire por diferencias de temperatura y presión. Para realizar esta corrección, es necesario tomar las mediciones de temperatura y presión del lugar donde estamos trabajando. Por ejemplo, si en el lugar donde estamos realizando la medición tenemos una temperatura de 24 grados centígrados y una presión de 778 hectopascales, al introducir estos datos en la estación total, nos calcula las partes por millón en 71. Ahora bien, si las dejamos configuradas en 0 y hacemos una medición de 1 kilómetro, tendríamos un error de 71 milímetros. Pero si realizamos una medición de 100 metros, tendríamos un error de solo 7.1 milímetros. Y por consiguiente, en una medición de 10 metros, tendríamos un error de 7 décimas de milímetro. Es por eso que las partes por millón afectan más cuando la distancia es más grande. Precisión de la estación total. Es también importante tomar en cuenta la precisión del equipo. Un equipo puede tener una precisión de más o menos 3 milímetros.